la intención en este momento es compartirles un poco la experiencia de los últimos 15 años de la institución para que conozcamos un poquito más y profundicemos sobre un problema que tristemente lo tenemos muy cerca de todos nosotros, que es el tema del aborto inducido. En IRMA, hace unos 6 años aproximadamente, tratamos de abrirnos a no solo atender a personas que han perdido hijos mediante el aborto provocado, sino también a personas que han perdido hijos antes del nacimiento, cualquiera que sea su historia, porque entendimos que un hijo es un hijo, no importa las circunstancias de su llegada o las circunstancias de su partida, siempre es una gran pérdida. Entonces la intención en este momento es compartirles ese aprendizaje que hemos tenido en estos últimos 15 años y también invitarme a mí misma a que respondamos a este mensaje de misericordia. Creo que es un año, nos espera un año increíble, que yo estoy segura que todos empezamos a trabajar el tema de la misericordia desde hace mucho, pero que es un muy buen pretexto y es parte de lo que quiero hacer el día de hoy, invitarlos a que nos involucremos todos en ser ese rostro de Cristo, como efectivamente nos compartieron nuestras amigas de BIFAC hace rato. ¿Qué haría Dios en nuestro caso, ¿no? Cuando estemos cerca de alguien que esté sufriendo una situación de aborto? Entonces, primero les compartiré un poco el problema, lo que nosotros hemos visto, y iremos avanzando con mucho gusto. Hay un problema junto a ti que no te imaginas, que desconoces. Son más de las que crees. puede ser cualquier mujer. Que pasa al lado tuyo. o es parte de tu familia. Un problema que se vive en silencio. Un problema que trasciende al hombre y a la familia. Que provoca una herida profunda en el alma. Hay un dolor más grande que dar a luz a un hijo. No dar. Pues yo creo que a todos es difícil que no nos conmueva esto que nos comparte esta chica. Esta niña vivió una situación de aborto y nos regaló parte de su historia. Y la idea entonces es hablar un poquito de estas secuelas, de estos efectos que vivimos post-aborto. ¿Qué pasa después de vivir una circunstancia de uno o más abortos? Hoy por hoy en IRMA hemos atendido a personas hasta con 8 abortos inducidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? El problema es inmenso y tenemos que conocerlo más a fondo para saber cómo podemos trabajar. Entonces, hay una expresión que aquí les comparto y digo, si amar es desear que el otro exista, si ese es el verdadero amor, ¿qué pasa después del aborto? Imaginemos en qué terreno estamos hablando. El verdadero amor es decir, quiero que exista. Es muy difícil y de verdad, en todos estos años, en más de 25 años vinculada con el tema del aborto, nunca he encontrado una persona que esté feliz de abortar. O sea, yo sé que es parte de un discurso que hemos escuchado entre la gente que promueve el aborto, pero al entrar a la intimidad, al conocer la herida del aborto, nos damos cuenta que es una herida mucho más profunda de lo que muchas veces suponemos. Es una herida que las células del cuerpo recuerdan mientras la mente trata de olvidar. Es una información fuertísima. A nivel molecular, increíblemente, está el cuerpo de esa mamá desde las primeras 24 horas de la concepción. Su cuerpo registró la existencia de ese hijo. Entonces podemos imaginar lo que representa la ausencia de ese hijo, incluso desde el punto de vista fisiológico, pues es fuertísimo. Entonces, sabemos que maternidad y paternidad son parte de la identidad femenina y masculina. Nacimos para dar, para eso fuimos creados. Así seamos papás, de hecho, papás fisiológicos, por llamarlo de alguna forma, papás espirituales, todos hemos sido hechos para dar. Entonces, en el momento que hay un aborto, es una fractura tremenda y profunda de esa misma identidad. Con esto les vamos a compartir un pequeño mensaje que también construimos para ustedes.
La pérdida de un bebé antes de su nacimiento, de forma natural, inducida o provocada, genera diversos estados emocionales y sentimientos en las mujeres que la mayoría de nosotros desconocemos. Las mujeres son pilares de cada familia y en esta situación necesitan recuperar el amor propio para poder dar amor a los demás y así contribuir al fortalecimiento de su familia. Irma trabaja en apoyarlas, en ayudarlas a comprender, fortalecer y recuperar la esperanza. Ayúdanos a continuar contribuyendo con la salud emocional de las mujeres. Logremos juntos un México con familias sanas y felices. Yo creo que todos estamos conscientes de que la mujer es el pilar emocional de la familia y que vale la pena que nos nos demos esa oportunidad de ver más allá de un acto que incluso a muchos de nosotros nos repele y alucinamos. El tema del aborto es tremendo, de verdad, es una palabra que no debería existir, o sea, viene a destrozarnos muchas veces. ¿Y qué pasa? O sea, el aborto fractura esta identidad que les platicaba, tanto materna como paterna. A Irma han llegado muy pocos hombres, pero sí ya hablamos ya de un 1% en estos 15 años, y hemos constatado esto, cómo llega a afectar a ambos, y por supuesto en la relación también hombre-mujer, tremendamente, y se lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora en plural, porque tampoco vengo sola, y también parte del equipo de Irma, y por acá también la otra de nuestras terapeutas. El origen y fundamento sabemos muy bien, es la familia. Amar, como les platicaba al principio, es desear que otro exista, es el máximo piropo que le podemos decir a alguien. El hecho que una mamá le diga a sus hijos que te amé desde antes de conocerte, es cierto, o sea, lo hemos experimentado. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? Y bueno, tenemos una escuela muy grande allá en el cielo. Identidad y pertenencia se gestan en la familia, fundamentales para el desarrollo humano. O sea, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. Me desearon antes de existir, me quisieron, me amaron, no me amaron, pero a la vez la maravilla es que no estamos determinados. Aquí podemos romper también el paradigma de todo hijo no deseado es igual a drogadicto, alcohólico y demás, ¿no? Realmente la familia es un lugar en donde podemos aprender, aun cuando nuestro origen no haya sido perfecto, aun cuando ese momento no haya sido hermoso, aun cuando no haya estado cargado de ese amor humano que todos merecemos. Es este lugar en la familia en que espero recibir mayor aceptación y ayuda. Y lo puedo recibir, aun cuando en el principio no lo recibí. La mujer es este soporte emocional del que platicamos y el hombre naturalmente siempre va a buscar proteger, proveer, acompañar. Es parte de su naturaleza. Y en el momento que la mujer se encuentra embarazada, pues él tiene mucho más claridad de las cosas que nosotras, porque estamos en una etapa muy vulnerable. Por eso, la fractura que también vive el hombre es fuertísimo. Se llega a cuestionar su misma masculinidad, su misma virilidad. Entonces, ¿dónde inicia la fractura? ¿En qué momento? ¿Cómo puede empezar todo? En esa mentalidad que hoy por hoy está permeando tremendamente en nuestra cultura. Ese rechazo constante y anticipado a la concepción de un nuevo ser. Todavía la persona ni se casa, ni sabe si tiene esa posibilidad de procrear y ya está planeando y diciendo, solo voy a tener un hijo, lo voy a tener de esta forma, voy a tener dos. O sea, llegamos a ese extremo de creer que lo podemos controlar todo. Y ahí empieza la fractura. Desde ese momento que caemos en la fantasía de que entre hombre y mujer no puede haber hijitos. Es tan increíble la naturaleza que aun cuando se eche la farmacia encima, aun cuando tengan operaciones, vasectomías, salpingoclasias y todo tipo de situaciones, la vida sigue y se dan. Tenemos muchas personas que nos reportan que tenían pues una vida sexual activa desde muy temprana edad y aun cuando el consumo de muchos anticonceptivos, pues se daba la maternidad. Entonces, todos estos hijos no planeados, esperados, buscados, ya hemos estado cayendo en el juego de llamarles hijos no deseados. Eso no se vale, no podemos usar los mismos términos que utilizan nosotros. No existe en el mundo un hijo que no haya sido deseado, porque por lo mismo fue deseado por nuestro Señor.
Entonces, de entrada, no podemos usar los mínimos términos. Y nos estamos dando cuenta que sí estamos viviendo de eslóganes. Este eslogan se construyó en los años 60. Y hoy por hoy, ¿cuántas familias conocemos o cuántos jóvenes estamos viendo que quieren casarse y quieren tener hijitos? O más de uno, o más de dos. Hemos hecho sentir mal a la mujer frente a su propia maternidad. Y yo creo que hasta en ese juego hemos caído muchas veces nosotros. Vemos a una persona en situación de pobreza, vemos a una empleada doméstica, o vemos a una mejor amiga de otro. Bueno, no saben todo lo que me han dicho, o sea, de verdad, o sea, la gente se asusta. La primera reacción no es, genial, qué maravilla, estás esperando un hijo. Es, ¿cómo? ¿Otro? Qué barbaridad. O sea, asociamos el embarazo a un hecho de irresponsabilidad cuando no se da en un tiempo que alguien determinó, que a alguien se le ocurrió y que piensa que es lo correcto o lo incorrecto. Entonces, esto está para preocuparnos y para que nos ocupemos desde nuestra propia historia y de la gente que tengamos cercanos a confirmar y decir, bien, siempre que hay una vida, siempre que lo hay que aplaudirlo. Y aquí les comento un pequeño anécdota que me encantó. Mi hijo, mi cuarto hijo, cuando estaba muy chiquito, tenía como 6 años, me encantó lo que me dijo. Y me encantó porque esta terminología ya no la escuchamos del todo. Me dice, oye mamá, si tú pudieras decidir, fíjense qué padre, si tú pudieras decidir tener otro hijo, ¿lo tendrías? O sea, pero me encantó el cuestionamiento. Ahora todo el mundo creemos que podemos decidir, ¿no? Y pues la verdad, mi mamá dice que nací para ser mamá. Pues me salió del corazón, le dije, ¡claro! Y bueno, a ese bodoque le iluminó la cara y se fue corriendo y dijo, ¡genial! O sea, ¿qué le dije ahí? De verdad que tendría a 10 igual que tú. O sea, fue un baño de autoestima, que bueno, la ventaja que le ha durado, a veces se nos pasa, pero ahí estamos quizá con el problema. Hoy por hoy le estamos diciendo a los niños, tendría 20 igual que tú si pudiera, si fuera mi decisión, si estuviera en mi cara. Pero pareciera que le estamos diciendo que está en nosotros desembarazarnos y que por arte de magia no pasa nada. Y ese es el problema. Estamos cayendo en el juego de la manipulación semántica porque ya ganaron al decirle interrupción legal del embarazo. ¡Qué cosa más absurda! Nadie interrumpe nada, no le dicen al hijo, espérame tantito y ahorita regresas cuando esté preparado. Y de verdad, los chavos, los adolescentes, con ese pensamiento mágico se la creen y nos los han dicho en consulta. No, bueno, sí, me duele horrible, pero cuando esté lista lo voy a tener. ¿A quién? ¿A él? No es él, es otro. Él ya no va a regresar. Pero se crea esa fantasía de decir, espérame tantito. Pues nada me lo estoy interrumpiendo, no estoy matando a nadie. Es más, no hay sangre, no hay cuchillo, no. Porque ahora la maravilla, aun cuando no sea despenalizado en todos los estados, pues puedes pedir por correo electrónico tus pastillas de misoprostol para tener un aborto en la comodidad de tu hogar. Y eso nos lo están vendiendo y lo estamos comprando. Y nuestras niñas de 13, 14 años lo están comprando con la fantasía de que no hay sangre evidente, no hay cuchillo, no hay quirófano, no es malo, ¿no? Y como nada más te estás desembarazando del problema o nada más estamos interrumpiendo, pues no pasa nada. Entonces, esto tenemos que trabajar. Y aquí está nuestro papel como familia, escuela de misericordia. En eso, en reafirmar qué bueno que existes, qué bueno que existes tú, qué bueno que existes tú, hijo mío, tu hija mía, tu vecino, hijo del de acá, aunque no tengan las circunstancias ideales. No vamos a promover la maternidad soltera, me queda claro, pero siempre vamos a aplaudir la maternidad y la paternidad. Entonces, estamos viendo que hay una predisposición también muy importante a vivir secuelas posaborto. Y lo hemos constatado en la institución. Hay las personas que viven negligencia, abuso, maltrato, abuso sexual, psicológico, se les va a dificultar mucho más aceptar una maternidad o paternidad en crisis. Entonces tenemos que estar alerta desde las primeras etapas de la vida. ¿Para qué? Para trabajar en la autoestima, para trabajar en la dignidad,
¿Por qué? Porque seguramente estas personas que tienen semejantes heridas les va a ser más difícil abrazar una maternidad o paternidad en situación de crisis. Entonces, estos factores son muy importantes que no los descuidemos, porque esta baja autoestima, este miedo a la maternidad en soledad van a ser los principales factores de riesgo para vivir un aborto inducido el día de mañana. ¿Qué pasa antes del aborto? O sea, un poquito vamos a ver antes, durante y después, y para después platicar pues, qué podemos hacer, en dónde está pues, nuestra posibilidad de involucrarnos en el tema. Antes del aborto hay dos cuestiones muy humanas. La mujer a lo que más le tememos es a la soledad, y el hombre tiende a temerle más al fracaso. Entonces, ante esos miedos, damos el siguiente paso. Con tal de no estar sola, asumo y niego ese sentimiento natural que es de abrazar a mi hijo y doy el paso hacia el aborto. Y el hombre, ante ese temor al fracaso, cae y cede ante nunca pueden mantenerlo, yo no soy nada, ¿qué le voy a dar? Un muchacho que atendimos me decía, es que tengo que abortar. Chihuahua, ¿cómo que tienes que? ¿Cómo pueden tener ese chip ya incrustado en el tengo que deshacerme del problema? No enfrentarlo, no asumirlo, no, a darle la vuelta, ¿no? Entonces, hay muchas influencias y mensajes de la propia historia familiar, por supuesto, por lo que platicábamos. Si creciste sabiendo que eres basura, pues ¿cómo vas a engendrar un tesoro? Claro que no. Una chica me decía, es que, ¿sabes qué pasa? Una vez que te lodas, te es más fácil seguir en el fango. Y cuando estás en el fango, no puedes pensar, no puedes decidir, porque es muy difícil limpiarse y es muy difícil. Entonces, mejor continúo en eso, porque me es más sencillo. No tengo que hacer mayor esfuerzo, ya estoy convencida de eso, ¿no? Entonces, la propia historia o estos mensajes que estamos escuchando, no, es que si yo no me hubiera embarazado, pues yo hoy sería una persona exitosa. Claro, porque por ellos tuve que ceder y abandonar esto y mis ideales. Y estos mensajes los seguimos construyendo hasta en pláticas de cafés, ¿no? La maternidad vacía, ¿no? Ya después no queda nada porque di tanto. Bueno, estos mensajes también como de Doña Zoila son muy, muy dañinos y somos muy sencillos para repetirlos. Haz lo que quieras, pero no me vengas embarazada. Las mamás se nos están yendo de la mano nuestros hijitos al decirles el problema es el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. No es el problema que te vayas con el vecino, no, ese no es el problema. El problema es que haya consecuencias visibles. Y nos la creemos y se las hacemos creer. Entonces, si llegamos a equiparar enfermedades de transmisión sexual y embarazo a lo mismo como algo de lo que tienes que cuidar, pues es mucho más fácil dar el paso hacia el aborto. Y así se va construyendo este camino hacia el aborto, con estos mensajes de fuera, si quiero ser alguien, no puedo pensar en bebés, los bebés pues hasta que acabe todo, pues por ahí cuando tenga 40 años, pues claro, ya cuando tengo 40 años y consumí tantos hormonales, pues ni de relajo voy a poder lograr ese embarazo, ¿no? O bien, para ser exitosa tengo que masculinizarme, ¿no? Masculinizarme, ¿qué significa? Renunciar y sacrificar todo esto que por privilegio podemos tener las mujeres, ¿no? O bien, esconder la maternidad para evitar el rechazo o el desamor. Muchas de nuestras chicas nos dicen, es que yo preferí rechazar antes a mi bebé de que él lo hiciera, porque para mí era muy doloroso confirmar que realmente lo único que le importaba era una parte de mí. No me quería consumir mi fertilidad. Realmente decía quererme, pero solo quería una parte de mí. No me quiso completa, no quiso el fruto de nuestro amor. Y eso me lo dijo una niña que no había terminado en primaria. Esto es lo que es, así se va construyendo el camino al aborto. Y durante el aborto, ¿qué sucede? Lo principal es el miedo. El miedo aunado a la ignorancia. El miedo que te paraliza, el miedo que no te ayuda a pensar, el miedo que te invita a reaccionar, a no usar la razón, a actuar rápidamente porque corre el tiempo, porque tiene que ser antes de las 12 semanas, como si en las 12 semanas un día cambiara radicalmente y ¡pum!, apareciera un ser humano, ¿no?
Hemos visto, y en un pequeño estudio que hicimos con una muestra de 134 personas, 4 de cada 10 mujeres tenían entre 15 y 20 años. Y 8 de cada 10 eran solteras. Estamos hablando de un problema social, un problema familiar, un problema de misericordia. Estamos corriendo a nuestros hijos de nuestras casas por miedo a enseñarles a ser papás. ¿Quién se enteró del embarazo? ¿Quién acompañó? ¿Quién ayudó? ¿Quién ignoró? ¿Quién presionó? Son cosas que tenemos que preguntarnos. A mí me aterra como en el Distrito Federal, con esta dichosa ley, que lo único que está dando permiso a los abusadores, a los violadores, a que tengan un acceso totalmente abierto, porque ni siquiera les preguntan. Una menor de edad puede llegar a una clínica del sector salud a abortar con cualquier susodicho o susodicha con una credencial de lector. ¿De qué estamos hablando? ¿Es un acto libre? ¿La están orientando? ¿Le están dando alternativas? Porque si no hay alternativas, no hay decisión. Si creemos que el aborto es un camino, pues ya también podemos estar empezando mal. 45% no comunicaron a la familia sobre su aborto. ¿Cómo es posible? Y hemos tenido personas con ideación suicida que se quisieron quitar la vida en su propia casa, que abortaron en su propia casa, que se desangraron en su propia casa, que casi se mueren en su propia casa y sus papás no enterados. Solo 16% vive con esposo o con su pareja. También esto lo vemos muy comúnmente. Es muy difícil aprender a vivir con alguien, perdonarse mutuamente después de someterse a semejante traición en su relación de hombre-mujer. Es una traición, ¿por qué? Porque no te quise completa, porque quise deshacerme de un problema. Generas desconfianza mutua del mujer al hombre y del hombre a la mujer, independientemente de quién haya dado el principal paso, ¿no? Su principal motivo hacia el aborto era la presión de la pareja, no el tema de la economía, no el tema de la salud. Y esto, volvemos al tema, mucho lo tenemos solucionado si invertimos en educación, en familia, en misericordia. Durante este tema del aborto hemos visto y hemos constatado, y de verdad, seamos muy firmes y no tengamos miedo de confirmarlo. Las secuelas posaborto son reales, son independientes a cualquier manera de pensar, cualquier creencia, cualquier filosofía de la vida. Es algo naturalmente humano. Es una respuesta a un acontecimiento traumático y totalmente verificable. Hemos podido diagnosticar en estos 15 años la presencia del trastorno de estrés postraumático en un porcentaje altísimo, que ahorita se los voy a mostrar en las siguientes láminas, pero un evento traumático de suyo está acompañado por horror, temor y desesperanza. Y eso no lo inventamos nosotros, está catalogado en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales. Terror, horror y desesperanza. Y más del 70%, 70 y tantos, viven trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro o la vida de alguien más, aunque yo no fuera consciente que era ese alguien más. Y si lo vivo con terror, y si lo vivo con desesperanza, ¿realmente estaré viviendo en libertad un aborto? ¿Estamos hablando de un acto verdaderamente libre y liberador? Si estamos con estas condiciones que son tipificables, totalmente verificables, debido a la vivencia de la presencia de muerte y por la amenaza a su integridad física. Y esto lo podemos encontrar en el DSM-4 revisado. ¿Cómo vivieron el momento del aborto? Esa es una pregunta que les hacemos. O sea, les hacemos a todas las personas que llegan, hacemos un diagnóstico psicológico, un diagnóstico social, para poder tener más herramientas para acompañarlas mucho mejor en este proceso terapéutico. Y estos 3-4 puntos a mí me siguen sorprendiendo. Igual, son criterios de diagnóstico, no fueron preguntas que nos inventamos. El 81% vivió su aborto con mucho temor. ¿Cómo vives con temor a algo que te va a liberar? Algo que te va a desafanar y te va a hacer sentir pleno y que vas a poder regresar a tu vida como si nada. Y no suman el 100% porque no solamente pudiste vivirlo con temor, sino también muy preocupada o con miedo a morir o fuera de control. O sea, todos estos elementos nos están confirmando de que no estamos hablando de actos verdaderamente libres. No quiero decir con esto que no haya una responsabilidad. Cada quien
quien tendrá un porcentaje de responsabilidad de acuerdo a sus circunstancias de vida y los elementos que haya tenido para dar ese paso. Perder a un hijo es como morir en vida. Eso es lo que nos dijo una vez una chica. De hecho, sabemos muy bien que la muerte de un hijo no tiene nombre. Podemos perder un esposo y llamarnos viudas, perder un padre y llamarnos huérfanos, pero un hijo podríamos atrevernos a decir que es hasta antinatural. Y si encima de eso yo tuve responsabilidad en el asunto, es algo aterrador. Y de verdad que lo hemos constatado. Cuando tenemos una persona frente a nosotros y decimos, chihuahuas, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo me hubiera gustado que no sucediera? ¿Cómo lamento que estés hoy aquí? Pero a la vez reconocemos tremenda valentía de venir y pedir ayuda después de una situación de estas. Después del aborto muere una parte de la madre, pierde un hijo, lo que decíamos. Y hay secuelas comunes también en toda la familia, por eso de verdad es un tema que nos compete a todos. No solo aborta la mujer, no solo aborta a nivel de útero, aborta a nivel de todo su organismo y toda su comunidad y todos los que están cerca. Toda la familia vive un duelo patológico porque no hay un cuerpo que enterrar, no se visten de negro, no te acompañan, no hay funeral, no hay misas, no hay eventos que reconozcan esa pérdida valiosa. Si hubo silencio antes del aborto, pues mayor aún hay silencio después del aborto. Hay un trastorno depresivo que no es estar tristecito, es estar con un coche sin gasolina y sin dirección, al que tienen que empujar. No le podemos decir solamente échale ganas, ¿no? O sea, hay algo como muy en el fondo que de verdad paraliza a la persona y la hunde, ¿no? Hay trastornos de estrés postraumático que ya les platiqué y hay síntomas muy específicos que tienen que ver sobre todo salud, con el desarrollo de fobias y adicciones y con la peculiaridad tan fuerte que es la fractura de tu identidad materna o paterna. Cada miembro, desde el hombre y la mujer, en su propia vida y en su relación, los mismos abuelos, los hermanos e incluso toda la familia extensa. Los hermanos, imagínense cómo perciben, aun cuando ellos no hayan sido conscientes del aborto, perciben esa falta del hermano, perciben el trato, porque después del aborto el trato es muy distinto. Una mamá, un papá que abortó tiende a sobreproteger a los hijos posteriores al aborto, que sabemos muy bien que es un tipo de maltrato, pero también tiende a maltratar a los hijos previos. Eso es algo que nos debe preocupar muchísimo, porque es una forma, como todos, cuando no hablamos los problemas, nos desquitamos con el primero que tenemos enfrente. Y como esos que tengo enfrente son los hijos, quizá la razón por la cual recurrí al aborto, pues se da mucho el tema del maltrato infantil ahí. Perdón, casi me mato. La siguiente. Hay un dato curioso, un pediatra en Estados Unidos se dedicó a hacer, el doctor Philip Ney, N-E-Y, empezó a hacer una investigación sobre todas las secuelas post-aborto, empezando a identificar todos aquellos niños que eran maltratados por sus padres y encontró coincidencias tremendas en sus historias que habían tenido historia de aborto de sus papás. Bueno, aquí les comparto un dato de este mismo estudio que les platicamos de una muestra de 134 mujeres, en donde lo que hicimos fue aplicar instrumentos validados y reconocidos para diagnosticar con la mayor certeza posible presencia de depresión y de estrés postraumático desde el primer momento. Antes de cualquier intervención terapéutica, hicimos estos estudios y esto fue lo que se arrojó. 7 vivieron violencia previa al aborto. ¿Se acuerdan que les platicaba eso? O sea, si tú creciste con esa historia de violencia, pues es muy difícil enfrentar la maternidad. 7 son solteras, 6 rompen su relación de pareja o matrimonio, 3 abandonan sus estudios o trabajo. Quizá fue la razón por la que diste el paso, quizá fue lo que te motivó y finalmente terminas abandonándolo, ¿no? 3 vuelven a abortar. Esto en la reincidencia es tremenda, caray. Y los que más nos preocupan son los adolescentes. ¿Por qué? Porque tiendes a buscar después embarazarte de nuevo para hacer como si no hubiera sucedido nada y que tuvieras una nueva oportunidad. Entonces buscas embarazarte consciente o inconscientemente, pero si tus circunstancias no cambiaron y si siguen siendo las mismas por las cuales abortaste, vuelves a abortar. O, en el mejor de los casos, pues tienes una maternidad adolescente también con muchas dificultades, ¿no?
3 ejercen violencia, de las que les platicaba, previa o posterior. 2 buscan embarazo o un bebé en sustitución. ¿Por qué? Porque a nadie les gusta sufrir. Todos queremos como esa nueva oportunidad y resarcir de algún modo. Entonces, si no logran el embarazo, buscan un bebé a toda costa. Y hay casos también extremos y nos hemos enterado de noticias de quién roba al bebé, quién lo secuestra, quién hace cosas pues mucho más graves, ¿no? Este es el porcentaje que de verdad sigue asustándonos. 83.4 personas presentan este trastorno de estrés agudo postraumático en conjunto con depresión. Es fuertísimo. O sea, nadie nos puede decir que no pasa nada después del aborto. Nadie. Y las personas que llegan a IRMA no tienen una historia similar. Hay historias de todo tipo. Personas de fe, personas de no fe, personas con cierta religión, personas sin religión, personas con historias muy distintas, con creencias a favor del aborto, con creencias en contra del aborto, y coinciden en lo mismo. Es un porcentaje altísimo que sigue de verdad asustándonos. Y lo que les platicaba al principio, hoy por hoy en México se está apostando por el medicamento en contra del procedimiento quirúrgico como la panacea. Sí, que bueno, no hay cuchillo, no hay sangre, no hay quirófano, y hay un porcentaje igual de trastorno de estrés postraumático si vas al quirófano o si te tomas una pastilla y abortas en tu casa. Y es más, llega a ser incluso mucho más traumático porque te encuentras sola, con una responsabilidad tremenda de decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con este bebé? Y una niña toma esa responsabilidad y muchas veces, con tal de esconderlo, ese cuerpecito se va por el desagüe. Eso es fuertísimo. 75% de estas personas que emplearon el medicamento presentaron este trastorno de estrés postraumático, muy cercano al 80% por el método quirúrgico. Pero también hemos concluido una cosa: la gran mayoría de las personas que tuvieron dificultades para que el procedimiento de aborto concluyera, terminan en un procedimiento quirúrgico. Entonces llegó un momento en que no sabemos bien por dónde empezó. Quizá empezó por un método médico, medicamentoso, y terminó con un aborto quirúrgico. Y bueno, esto nada más para lo que les decía hace rato. La principal razón por la que terminas permitiendo someterte a un aborto es la presión de la pareja, la familia, la presión social. Una niña, una vez de 15 años, una niña hermosa que ya estaba decidida a tener a su hijo, iba así bajando la escalera de su casa y se encontró a su papá hablando con su hermano. Los dos estaban comiendo viva a la prima que resultó embarazada de un susodicho que apenas había conocido. Sí, claro, es una tal por cual. En ese momento cambió el rumbo, se salió a la calle y fue a abortar. Entonces, ching, mal momento, caray. Luego comemos prójimo de una manera que no nos damos cuenta de la dimensión tan grande. Ella dijo, jamás voy a estar en la boca de mi papá y de mi hermano, al igual que mi prima lo estuvo. Jamás. Y prefiero pagar el costo. Pero obviamente no sabía que el costo iba a ser altísimo, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿por qué también nos pasa? Y lo platicamos seguramente. ¿Por qué no se ven tan a simple vista las secuelas posaborto? Porque incluso encontramos a la gente en la calle y decimos, pues hasta se ven hasta con un dejo de descaro, gente así como, y las vemos en los debates, la gente que promueve el aborto, muchas veces son personas que tienen herida de aborto en sus vidas. ¿Pero por qué se ven tan bien? Pues porque no estamos en su corazón, no estamos en su conciencia, no estamos en sus sueños, pero también hay unas razones que tienen que ver pues, con esos mecanismos de defensa que funcionan perfectamente en el ser humano. No nos gusta sufrir, tratamos de evadir aquello que duele, tratamos de eliminar la verdad, porque conocer la verdad es fuertísimo. Cuando yo asumo esa responsabilidad, por eso quiero y busco el suicidio, porque es una información fuertísima de tener en nuestra conciencia. Entonces, sí hay un alivio momentáneo, sí lo hay, pero ese alivio incluso puede durar muchos años, y por eso pues, no podemos detectar tan a simple vista y a corto plazo la presencia de estas secuelas y de estos efectos posaborto. Como cuando vivimos una crisis, recién pasa la crisis, igual no queremos hablar del tema, decimos, bueno, ya no sé si estuvo bien o mal, ya pasó.
Nos pasa cuando estábamos en esa época estudiantil de los exámenes, díganme si no. Yo nunca fui de esas de que, ay, si díganme ahorita la respuesta. Yo decía, no, yo no quiero ver, yo hasta el final, déjenme la paz, ¿no? Pues igual, valga la comparación, pero sí hay un alivio y hay una parálisis emocional, igual a la que experimentan los soldados después de una guerra. Parece gente completamente insensible, porque si viera con claridad lo sucedido, igual pierde la cabeza, pierdes la razón. Entonces buscas evitar totalmente todo aquello que te recuerda lo que sucedió. Tienes miedo, tienes vergüenza, tienes pena, hay mucho silencio alrededor, ni de loca les digo, ¿no? O sea, por supuesto que no, para que me juzguen, para que me digan que no tengo remedio, para que me digan que toda mujer que aborta merece ser abortada. O sea, no puede ser. Entonces, pues claro, mejor me quedo callada o callado, ¿no? Entonces, sí hay secuelas del hombre y la mujer, hay desconfianza mutua, hay codependencia, hay historia de violencia, el hombre se desquita con las mujeres se desquitan con los hombres. Sí, no me aceptaba totalmente, yo les había platicado, ¿no? O bien, ¿habrá hecho lo mismo antes? ¿Será que realmente ha sido fiel conmigo? ¿Será que tiene más abortos? ¿Será que le hizo lo mismo a otras mujeres u otros hombres hicieron lo mismo? Los hermanos, lo que les platicaba, sí perciben la ausencia, aunque haya silencio y no reconocimiento. Si no fue valioso ese bebé, yo tampoco lo soy, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago aquí? No debería estar aquí. Es como un poco el síndrome del sobreviviente. Es algo muy similar. Pero al mismo tiempo puede estar viviendo este abuso o sobreprotección. Los abuelos tienen una reacción emocional muy generada por esa culpa, por esa responsabilidad de no haber educado bien, de no haber acompañado, de dónde estuve yo. O sea, pues así somos, siempre como queremos encontrar culpables y razones, siempre, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, y ya con esto quiero compartirles pues, qué hemos aprendido desde esta experiencia. Hemos aprendido que ante circunstancias anormales es normal tener reacciones anormales. Y parece un verso sin esfuerzo, pero créanme, cada vez que veo a una persona con secuelas posaborto que pide ayuda, lo primero que me surge decir es que si te sientes mal es porque estás bien, caray. Porque eres humana, porque tienes corazón, porque no querías que esto sucediera. Porque realmente en el fondo sí amabas a tu hijo, porque sí querías que existiera. Lo que no te gustaba era todo eso que estaba alrededor. Y ella, solo ella, o solo él, sabrá qué parte de responsabilidad tuvo. Y sobre esa parte de responsabilidad y sobre esa culpa real es con la que hay que trabajar. Y esa es la que hay que motivar para que vayan al confesionario, para que hablen, para que no se enquiste en su alma y le quite toda desesperanza. Digo, toda esperanza, perdón. Posaborto siempre hay que cuidar de la familia existente y la futura. Aquí tenemos un tema muy en común, BIFAC e Irma, y hemos encontrado personas que tienen un embarazo en crisis, que acude a la ayuda de BIFAC, por ejemplo, que quizás ya tenía una historia de aborto. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Hay que cuidar a la familia presente y a la futura y sanar aquello que quiera ser sanado en ese momento. No es momento de incursionar y ahondar en lo más profundo de por qué abortó la primera vez. Hay que reforzar esa maternidad para que no tienda a que ese bebecito sea como el reemplazo, que lo ubique como otro hijo completamente. Ante el afán testimonial también, y es algo que vamos a ver muchísimo, y estoy segura que lo trabajamos en nuestros grupos parroquiales, en los grupos a favor de la vida. Muchas veces nos encontramos a alguien que abortó y que quiere hablar. Vamos a pensar siempre primero en la persona. Si está bien, entonces bien, que lo comunique. Pero si no está bien y si no ha sanado, va a ser nada más un resultado ansioso y que probablemente le llegue a causar mucho daño o lo haga también por lastimarse o flagelarse, ¿no? Siempre hay que pensar primero en la persona, en los que están alrededor, en los hijos, si los tiene, porque imagínate, está dando un testimonio y en la audiencia están sus hijos adolescentes que se están enterando por primera vez, será lo mejor. Siempre tenemos que pensar en la persona y en el bien de esa familia que está ahí. Para que una sociedad trascienda requiere de sus familias. Es por eso que a pesar de que Irma pareciera que estamos en la final del eslabón,
nos sentimos completamente privilegiados de conocer esta información y estas historias y la esencia de lo que es la maternidad, porque de verdad tenemos que invertir en eso. Y nos ha sido pues un privilegio porque verdaderamente vemos el papel de la misericordia. Es un regalo cuando chicas que han vivido su proceso terapéutico acuden a un retiro de fin de semana y entregan simbólicamente a su hijo a Dios y lo reconocen con un nombre y se confiesan y comulgan. ¡Wow! O sea, decimos, ya, podemos morir en paz después de ver una cosa así. Tenemos que reenamorar en la maternidad y la paternidad y en el matrimonio como el mejor medio, obviamente. Ahí estamos todos. Si somos buen ejemplo o no somos buen ejemplo, si nuestros hijos dicen, yo no me quiero casar porque igual voy a ser como estos dos, pues tenemos que invertir más en nuestro matrimonio. Aquí hay una frase que nos dijo un sacerdote en nuestro 15 aniversario, decía, seamos casa de Dios y puerta del cielo. Y más cerca del papel de la misericordia no puede estar. Ahí es esa oportunidad de reflejar el rostro de Cristo y de ver a Cristo en el otro. Verdaderamente no saben cómo nos han enseñado ellas, cómo hemos aprendido y cómo nos reafirman, caray. O sea, de verdad, pues es un regalo, ¿sí?, que nos ha dado. Esta es una de mis frases favoritas y de verdad se las comparto porque si nos creemos esto, vamos a trabajar. Es difícil el fortalecimiento de la familia si no amamos al fruto del amor que son los hijos, si no los anhelamos desde antes de siquiera casarme, si no los esperamos, si no les construimos, aun cuando yo sea un papá por adopción, no importa, el que mi hijo sepa que lo soñé, que lo quise, que lo busqué, ahí estoy reafirmando ese valor de la familia. Si no se les anhela, si no se les espera, si no se les recibe, aun cuando haya dificultades. Y ahí somos corresponsables todos. De verdad, si vemos a una persona con una maternidad en dificultad, lo primero que tenemos que hacer es cómo acoger, cómo acompañar, cómo ayudar a resolver. Porque así como las abuelitas en otras épocas decían, ay, no, la embarazada que no vea ni la película de susto, porque no, qué barbaridad. Te cuidaban, díganme si no, era lo máximo. Bueno, yo en mis embarazos veía solo caricaturas, en serio. ¿Por qué? Porque estás haciendo el nido, estás construyendo, necesitas ser apapachada y cuidada y que digan, genial, ¿no? Si no les lloramos ante su muerte. No hay muertes chiquitas, no hay muertes medianas ni grandotas. Ya, tu dolor es más chico que el mío. No, es que si mi hijo tenía 15 años cuando se murió, no, el tuyo tenía 2 meses, apenas existía. Hombre, estás joven, al rato te vuelves a embarazar. O sea, esas cosas no podemos decirlas. Jamás, no hay dolorímetros. Ay, no, es que a mí, mi esposa, es que era un santo y por eso sí me duele. No, pues tu bebé ni lo conocías, tenía 2 semanas. Nada, no hay muerte chiquita, hay muerte. Ya nunca más va a estar aquí contigo. Entonces, porque no se reconozca su pequeña existencia. Esa pequeña existencia tiene un sentido. Aún el que se perdió de manera inducida, aún el que se perdió de manera natural, traía una misión y tenemos que descubrirla para podérsela regresar a Dios. Y esta frase que también es de mis favoritas, de amar es desear que el otro exista, que tampoco la dije yo, la dijo este filósofo, y que pues podemos recordarla, ¿no? ¡Ay, me faltó una cosa! Perdón, regrésale. No sé por qué me faltó el cuadro clínico. Bueno, era este. ¡Ay! Está abajo. No sé por qué no se ve. Bueno, se los platico. Si hay un cuadro clínico totalmente identificable, acordémonos, hay un duelo patológico, hay trastornos depresivos, hay trastorno de estrés postraumático y hay síntomas específicos relacionados con la fractura de la maternidad. Ese es un cuadro clínico real de efectos posaborto. No porque, ay, como eres sensible, por eso te sientes mal. Ah, porque tú eres católico y a ti te dijeron que te tenías que sentir culpable de abortar. O sea, no. Nuestra iglesia como maestra es tan perfecta. Porque claro que te sientes mal, porque te traicionaste a ti mismo, traicionaste tu infancia, traicionaste ese fruto, no aprovechaste ese regalo. Entonces, por eso tú mismo te excomulgas, digamos. Es como decirle, no quiero nada contigo, Dios, ¿no? Y eso lo tenemos, estoy segura, gracias. Eso lo hemos comprobado en estos 15 años. Y lo que queremos es que se apoyen en Irma,
apóyense a nosotros, exprímanos en el buen sentido, pero de verdad exprímanos. Para eso nació Irma. Y la verdad, ¿saben para qué nació Irma? Para desaparecer, para que algún día no sea necesario la lucha, para que acabemos con este nuevo aborto, caray, porque destruye a nuestras familias, Chihuahua. Y les traemos una invitación que no es solo nuestra, ya con esto termino. Si puedes abrir el otro, que tuvimos el regalo de participar en este mes de julio en un primer encuentro convocado por el CELAM, un primer encuentro de acompañamiento pastoral posaborto, en donde acudió gente de todo el continente americano. Solo nos faltó Chile, Cuba y Brasil. Chile, no es cierto. Solo nos faltó Brasil, Canadá y Cuba. Pero estábamos todos los países representados, convocados por el CELAM. Había la presencia de muchos sacerdotes, había algunos obispos. Fue un verdadero regalo, y esto es el mensaje que les queremos también compartir, y con esto terminamos. Es una invitación a que nos involucremos, que sepamos que no estamos solos. Sí, vamos solo de México nosotros, pero apóyense nosotros. O sea, no importa que seamos poquitos o chiquitos. Nuestro sueño como Irma es poder replicar este mensaje, que se lo lleven cada quien a sus parroquias, a sus arquidiócesis, a sus diócesis. O sea, que todos podamos hacer algo al respecto y que nos podamos comprometer. Dice, ay, perdón, ya lo perdí, pastoral posaborto, un poquito más arriba. Ahí está, dale aquí. Se los quise traer tal cual para que no me falle la memoria. Y es una carta, ándale ahí, mira. Es una carta que nos compartieron. Ay, no se quiere abrir. Ahí va. La envía el CELAM junto con la red APAL, que tenemos el gusto de pertenecer a esa red como institución fundadora. Hace muchos años nos reunimos en Chile y quisimos formar esta red porque ya se acabó el mito del llanero solitario. No podemos ser más llanero solitario, no existe, es fantasía. Necesitamos hacer sinergia, tenemos que hacer equipo. Y la invitación era justo esta, que nos uniéramos norte-sur, con los del medio, con los de al lado, con todos, y nos involucráramos en este tema. A la derecha. Este era el mensaje final que se dio como conclusión a un encuentro de toda una semana en este mes de julio, en donde fue el primero de agentes de pastoral en el acompañamiento posaborto, el quinto encuentro panamericano de la red posaborto, que es la red APAL, convocados por ambos. ¿Quieres darle a la derecha? Lo que se concluyó fue que tenemos que revalorizar la importancia de la solidaridad norte-sur. Estados Unidos decía que apóyense en esta triste experiencia. Llevan desde el 73, que es legal el aborto casi en todo el país en Estados Unidos. Se abrían y nos compartían sus experiencias para que nos apoyáramos en esas, y que recordáramos que somos una América unida en Cristo, que todos somos portadores del mensaje de amor y misericordia de Dios a los que sufren las dolorosas consecuencias del aborto. Todos lo somos. Y que lo importante es que generemos instancias de formación académicas, y de verdad en ese sentido nos referimos a que expriman a Irma, porque nuestro sueño no es que haya Irmitas en todo el país, sino que haya cada vez más personas que conozcan este modelo, que si les sirve se apoyen en él, que también hay otros modelos, por ejemplo el retiro de fin de semana de nosotros que nos apoyamos desde Viñedos de Raquel, que ha sido una maravilla, que de verdad ayuda a recuperar la paz en mucha gente, que estas instancias de formación académica sean tanto para el clero como para los laicos. El CELAM incluso ofreció su plataforma para dar atención en línea y capacitación en línea, que fortalezcamos la red de acompañamiento vía internet. Hay veces que nos pasa que nos escriben de lugares en donde por supuesto Irma no está, y que cada uno de ustedes en esos lugares pueden ser un embajador y un contacto importantísimo uno a uno para poder acompañar a alguien ojo con ojo, ¿no? que puedan estar ahí para ser testigo de esa recuperación y esa sanación. Que animemos a los laicos también a que intervengan y participemos en proyectos de políticas públicas,
que lleven a este mayor respeto a la dignidad de la vida, a la defensa de la vida, que crezca más nuestro apoyo a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y que invitemos a los sacerdotes y obispos a unir esfuerzos para que todos seamos una acogida de misericordia. Sentirnos iglesia como hospital de campaña, como nos lo dijo nuestro Papa Francisco, y discípulos misioneros del amor misericordioso de Dios. Y ahí estamos, en esa foto. Todos los países representados, de verdad, saben qué increíble, qué experiencia, y que pues se las pasamos al costo para que se apoyen en nosotros y nosotros en ustedes. Muchísimas gracias.